Señor, te doy gracias el día de hoy por permitirme estar aquí, amado Padre, por permitirme dar tu palabra, por cuidarme, por guardarme, por darme el discernimiento para poder hablar, amado Señor. Yo te pido que quites todo estorbo, Señor, toda situación que venga para que yo no diga cosas que tenga que decir, amado Padre. Te pido que me permitas hablar, Señor, y que tú me des el entendimiento, la sabiduría, que abras oídos para con todos, amado Padre. Yo te pido que me bendigas y que me guardes en el Hijo de ti, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Dice, se voy a hablar de la anunciación de Zacarías, es decir, el anuncio del nacimiento de su hijo. Su hijo es, como todos sabemos, es Juan Bautista. Para esto es necesario leer en paralelo a la anunciación de María, la que se nos ofrecerá el día de mañana, y a continuación les voy a platicar. Zacarías es varón, es sacerdote, es un hombre entrado en años, casi abuelo, que no ha tenido descendencia. Recibe la visita de un ángel en el templo, en medio del fasto litúrgico, y es porque es una presencia que es capaz de ver, aunque no termina de confiar. O sea, él es capaz de ver, de tener toda la vista, pero no confía. Y María es una muchachita campesina, es laica y recibe al mensajero en una antigua, en una pequeña aldea de Galilea, que estaba muy lejos de la magnificencia, del tamaño del templo. Pero hay una diferencia sustancial, que es el signo de los tiempos de la gracia que ella inaugura. Así es donde empieza ella. María oye y escucha a ese mensajero. Para María no cuentan visiones espectaculares, todo se resuelve en la escucha de la palabra, y esa palabra transformará la vida de María y la hará fecundar, la hará ser una gran discípula, la hará hermana, la hará discípula y la hará madre. Zacarías resume al resto fiel de Israel, que aguarda la salvación, porque sabe que Dios siempre cumple sus promesas. Sin embargo, siempre debemos dar paso a cosas nuevas, a buenas nuevas, y Zacarías representa el tiempo viejo y estéril en toda la Biblia. La vieja alianza se ha quedado muda y que solo se recobrará el habla por Jesús de Nazaret. ¿Sí se acuerdan, no? Que por medio de Jesús se recupera el habla, pero aquí viene la cuestión más importante, que aún así en el signo de que hay un nuevo tiempo que da por finalizada la era de dos imposibles, las razones del no se puede. Ese es anuncio de Zacarías. Recibe una noticia magnífica, y que es el de su esposa Elizabeth, que eran casi abuelos, bueno, no abuelos, no tenían descendencia todavía, pero eran ancianos y sin descendencia, que serían padres del hijo que no vendría a ser un hijo cualquiera. El hombre, el hijo que nació de Zacarías y Elizabeth, era aquel que iba a anunciar y preparar el camino para el Salvador, el que bautizó a Jesús. Es tiempo de bebés santos en aquel entonces, y el que se crece en el seno de Elizabeth será santo e íntegro y preparará el camino de otro niño de salvación. Este mismo nacerá de esa muchacha nazarena llamada María de Nazaret. El hijo de Zacarías y Elizabeth restauraría todas las heridas viejas y conduciría a muchos de regreso a la bondad de Dios, a la reconciliación y al perdón. ¿Qué es lo que pasa con Zacarías? Que siempre va a quedar en silencio. Muchas veces pensamos que el silencio de Zacarías, dentro de su incredulidad, se le dio porque no creía. Sin embargo, yo tengo conocimiento, y por lo que yo he leído, Zacarías era un hombre
que también hablaba mucho, que le gustaba hablar, pues aparte era profeta, ¿no? Y le gustaba hablar era todo lo que sabía, todo lo que profetizaba, todo lo hablaba. Y así es lo que pasa con muchos de nosotros, con todo lo que vemos que va a venir, que va a pasar, lo decimos y lo platicamos, pero por incredulidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos un proyecto y en ese proyecto abrimos la boca, se lo informamos a todo mundo se lo informamos y dejen ustedes envidias, dejen ustedes lo que sea. Sin embargo, es un plan que no tenemos con Dios, que Dios no tiene, que dicen así, que si tú le cuentas tus planes a Dios, también dale una goma, ¿no? Para que los borre o los transforme. Todas las mañanas yo he estado hablando de los sueños, acerca de qué se tratan todos nuestros sueños, de que el sueño que podamos tener nosotros, de tener algo, de obtener algo, de ser quienes somos, no siempre va a ser el sueño que Dios quiere de nosotros. Nosotros tenemos que cumplir el sueño de Dios, que es predicar el evangelio y bautizar a las naciones. Sin embargo, Dios tampoco está peleado con que nosotros tengamos sueños y que no está peleado con que sean cumplidos por nuestra parte. Aquí la situación es que cuando nosotros soñamos y los cumplimos, pues ya sabemos que Dios está de antemano. Pero cuando un sueño es imposible de cumplir, tenemos siempre que dejárselo al Dios de los imposibles. Y muchas veces tenernos que quedar callados y esperar cuando escuchamos la promesa. Cuando iniciamos muchas veces un negocio, yo siempre, no sé quién me ha escuchado cuando yo hablo acerca de alguien que va a tener un negocio, yo digo que seamos como Zacarías. Hay que ser como Zacarías, callar y esperar el milagro. Zacarías era incrédulo porque él sabía que él era anciano y que Elizabeth eran ancianos. Los dos ya no estarían en edad de concebir, aunque ya había pasado en el Antiguo Testamento con Moisés, con Abraham, ya había ocurrido el, ¿cómo se llama? El alumbramiento en mujeres y hombres ya maduros, que hasta parecía imposible y Dios lo cumplió. También es creíble que que con Zacarías también ya hubiera dudado, ¿no? Él pensaba que ya no iba a ocurrir ese nacimiento. Sin embargo, Dios, como siempre, hizo su milagro y le cayó la boca a Zacarías. Zacarías queda por un tiempo relegado al silencio. Más que un castigo por incredulidad, el silencio de Zacarías es el que a veces se nos vuelve imperioso para volvernos capaces de la escucha y de la escucha atenta. No escuchamos, hablamos. Voy a tener este proyecto, voy a tener este negocio, voy a hacer otras cosas, voy a salir adelante, voy a hacer voy a comprar esto y van a ver porque Dios me lo dio, porque Dios me lo... Pero no escuchamos realmente qué es lo que Dios nos quiere decir con esa promesa que tenemos, con ese proyecto en mano. Tenemos que recibir siempre la promesa y a veces quedarnos callados para escuchar a Dios qué es lo que realmente quiere con la promesa que nos está dando o con el proyecto. El proyecto es un sueño, un proyecto es un sueño, es algo que tenemos en puerta y que soñamos con realizarlo. Dios nos permite que nosotros soñemos y nos permite que tengamos el deseo, pero también nos quiere hablar. A veces nos da cosas buenas, pero nunca entendemos para qué las tenemos. A veces nos sale un buen asunto con un buen capital, con un buen dinero, sin embargo no escuchamos. Ya hicimos planes para gastar, para comprar, para disfrutar, para viajar, pero nunca nos hemos tomado, bueno, en particular yo lo hablo por mí, nunca nos hemos tomado el tiempo de decirle a Dios, Señor, esta bendición que tú me estás dando, ¿a dónde quieres que la dirija? A veces decimos, bueno, Dios te bendice económicamente para que tú bendigas, ¿no? Económicamente. Y a veces es una excusa que muchos, cuando nos ven bien, piensan, uy, es que ya te bendijo, pues si sabes que te bendijo, ¿por qué no me bendices? Eso se lo tenemos que dejar a Dios. Y Dios siempre nos pone a la gente a la que tenemos que bendecir con una palabra, con una despensa, con una ayuda económica,
Y a veces damos esa ayuda económica y está mal encaminada porque luego no depende de nosotros la ayuda económica que estamos dándole a alguien que lo necesita. Porque a lo mejor el problema no es que necesite ayuda económica, el problema es que necesita una palabra de consuelo, una palabra de aliento, un abrazo, ponerse a cuentas, arrepentirse. ¿Por qué pensar que siempre una bendición tiene que ser económica? Una bendición siempre tiene que ser una palabra y un pensamiento sabio del Espíritu Santo hacia nosotros para poderlo dar a la gente. Dios nos ama, Dios sabe. A ver, aquí estoy de regreso. Sí, ¿me perdí mucho? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, ahora sí ya. gracias. De repente se fue. Este, entonces Dios nos da el deseo, a Dios le gusta que soñemos, Dios quiere que nosotros cumplamos sus promesas, Él quiere que nosotros estemos bien, pero confundimos. Me ha tocado escuchar gente que es que, híjole, no sé, voy a usarme de ejemplo porque a veces es complicado, ¿no? Que yo veo que Enrique está bendecido económicamente y soy su amigo y estoy con él y yo llego, oye Enrique, mira que estoy mal y pues yo veo que estás bien, ¿por qué ustedes cuando están bien no bendicen a los que estamos mal? Y por algo te dio bendición. Y pensamos que la bendición de Enrique o de Juan, o de Gaby, o de Lupita, o de Gaby Kim, o de Esteban, tiene que ser consecuencia, no, perdón, que lo que me pase a mí tenga que ver por consecuencia de lo que a cada uno le pasa. Por eso tenemos que ser sabios al escuchar la palabra de Dios cuando somos bendecidos. Cuando somos bendecidos, Dios nos pone, el diablo, perdón, también nos pone, o el enemigo nos pone gente enfrente para que nos ponga a prueba y pensar qué es lo que vamos a hacer o a realizar con esa bendición. No sé si me estoy dando a entender, si está claro lo que estoy diciendo. No quiero ser tampoco inconsciente en lo que estoy hablando, ¿no? Simplemente quisiera yo que si me estoy dando a entender, pues me lo digan, ¿no? Y de alguna manera, cuando Dios nos promete las cosas, también viene a prometerlas, pero para que nosotros seamos sabios al tenerlas. El caso de Zacarías, vuelvo al tema, eh, este silencio le permitirá a la palabra abrirse paso hasta las honduras del corazón de Zacarías. Los de Zacarías era un sacerdote que dice que mientras se encontraba en el altar se le apareció un ángel que le anunció que su esposa daría luz a un hijo al que debería llamar Juan. Este hijo sería seguidor de Dios. Zacarías le mencionó a el ángel la edad avanzada de su mujer y le preguntó incrédulo por una señal que le garantizase la profecía. En respuesta, el ángel se identificó como Gabriel y dijo que había sido enviado especialmente por Dios para hacer su anuncio y añadió que a causa de su duda quedaría mudo hasta el día que se cumpliese la profecía. En consecuencia, cuando salió del templo fue incapaz de pronunciar bendición a todos los que ahí estaban. Cuando él regresó a su casa, su esposa queda encinta. Después de esto, al quinto mes de su embarazo, María fue visitada por el mismo ángel. María fue cubierta, lo que les platicaba, tenemos que comparar y hacer en paralelo la vida de María con la de Zacarías. María fue cubierta por el Espíritu Santo y aunque seguía siendo virgen, quedó embarazada para tener a Jesús. Entonces, María, en ese entonces, ¿sí se acuerdan que María fue a visitar a Elizabeth porque el ángel había dicho que ella estaba en su 6º mes de embarazo? Luego regresó a su hogar 3 meses después. Elizabeth, bueno, ya conocemos la historia, que cuando llega María, Juan en el vientre de Elizabeth se mueve y empieza a hacer movimientos y se empieza a mover. Esa es una historia que ya la conocemos, y quien no la conoce, pues así fue cuando llegó María con Elizabeth,
sintió la presencia, Juan, al estar en el vientre de Elizabeth, sintió la presencia de Dios, por eso el bebé se movió. Después viene Elizabeth y dio a luz. Al 8º día, Elizabeth y Zacarías llevaron al bebé a ser circuncidado, tal y como lo exigían las normas religiosas. Sus vecinos, parientes, habían asumido que el hijo se llamaría como su padre, y como era costumbre, ¿no? Como siempre tenemos la costumbre, mi papá se llamaba Edgar, yo me llamo Edgar, mi hijo se llama Edgar, y así vienen las costumbres. Pero Elizabeth no sé, pero Zacarías lo que hizo fue, en vez de ponerle Zacarías, escribió en una tabla, su nombre es Juan. Y en cuanto puso eso, de inmediato recuperó el habla y bendijo al Señor de Israel con una oración conocida por algunos, y se habla en muchas religiones. Fíjense que Zacarías es mencionado en el Islam, en el catolicismo, en el cristianismo. O sea, el Zacarías está mencionado así. Quiero pedirles, si por favor me apoyan a buscar en su Biblia, Lucas 1, del 57 al 79, y ahí es donde vamos viendo cómo Jesús va creciendo y siendo grande, ¿no? En su, perdón, permítanme que tengo a alguien entrando al. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, ahora ya te escuchamos. Me perdí en dónde. Que ya te escuchas, dicen todos. Okay, vamos a leer Lucas. Ajá, 1:57. Listo. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño, como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió su nombre es Juan, y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor. Salud. Y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? ¿Por qué la mano del Señor lo protegía? Sí. ¿Hasta cuál me dijiste? Fíjese lo curioso que tiene el tema. Es lo curioso del tema es que se dan cuenta que cuando estaban decidiendo, que se llame Juan, y que no sé qué, que se llame Zacarías, que se llame así, Zacarías. Entonces, pues no todos decían, qué curioso que Zacarías no podía hablar, pero nunca decía que no escuchaba. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que le hacían señas. O sea, aún así sabían que no podía hablar, pero imagínense que le hacían señas para que él dijera el nombre, para escribir el nombre, ¿no? Y es lo que nos pasa con esa incredulidad de Zacarías, volvió a la gente a confundirse, porque pues él era mudo, no sordo. Entonces, dice aquí que el hijo creció y se fortaleció su espíritu, pero se retiró a los desiertos de Judea hasta que asumió
su ministerio religioso, ganándose el nombre de quien creen. El nombre de Juan el Bautista, Juan Bautista. Eso lo vemos en Lucas 1:80, Lucas 3, 2 y 3 y Mateo 3 y 1. Entonces, pues lo que yo vengo a querer explicarles y a querer entender que a veces las bendiciones se nos van. ¿Cuántas veces, también platicándolo con alguien de la familia, el diablo también escucha lo que nosotros deseamos? Y hay de dos sopas. Una, que distraiga la atención de Jesús para que lo pidamos y lo obtengamos de otra forma al pensar que es una promesa. Y dos, que dejemos de creer hasta estorbarnos para obtener esa bendición. No es lo mismo que te digan, vas a tener una casa, es que qué bendición, vas a tener una casa grande. Estoy hablando en lo material, porque podemos hablar en lo espiritual. Vas a tener una casa grande en cuanto tú estés maduro espiritualmente, pensando, ¿no?, que nos va a decir eso. Y vemos la primera casa grande y esa es la primera casa grande que queremos y esa es la que vamos a tener. Es la que sabe, ay, esa es la que yo quiero. Buscamos bendiciones donde no tenemos que buscarlas. Queremos cumplir nosotros las promesas que nos son dadas. Todas las promesas están en la Biblia. Todas las promesas ahí están. Dios nos promete hacernos, sí, prósperos. Nos promete vida eterna. Nos promete que bajará su espíritu. Nos promete que caminaremos en calles de cristal, que habrá mares como de cristal de donde vamos a estar. Entonces y nosotros apresuramos la bendición no se apresura. Decían ayer de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana y lluvia tardía habla de los tiempos que tenemos que esperar en Dios, según lo que yo he entendido y he estudiado de la palabra. Zacarías es el fiel ejemplo del silencio que tenemos que guardar ante la incredulidad. Si no lo creo, no lo cuento. Sin embargo, el que nosotros tengamos fe es lo que nos ayuda a que las cosas sucedan. Tenemos que creer que le hay, dice la palabra, para esto hay que creer que le hay. Dios nos da tantas cosas y nos da tantas promesas que a veces no alcanzamos a comprender el por qué tenemos unas cosas que otros no tienen y por qué no tenemos cosas que otros tienen. Y terminamos diciendo, ¿por qué si él o ella, que es mala, pues que siempre aparte tenemos esa boquita, ¿no? ¿Por qué si ellos son así, por qué tienen? Cuando yo soy buena persona, cuando yo me porto bien, cuando yo me levanto, cuando yo oro, cuando yo le pido a Dios, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo ayudo a la gente. A ver, espérate, dice la palabra también, ¿sí? Que por sus hechos los conoceréis. También habla perdón, se me fue la idea acerca de que no es por obras, ¿no? Para que no nos gloriemos. Nosotros tenemos que esperar en Dios. Cada promesa, como lo comentaba ayer Enrique, cada promesa, cada palabra que nosotros o que cada uno de ustedes tienen, es para cada uno, como decía del pastor que hablaba, ¿no? Que le decía, ay, pastor, yo quiero ser como Pablo, y quiero ser como Pablo. Ah, bueno, ¿quieres ser como Pablo? Ok, papacito, bueno. Entonces vamos a encarcelarte, vamos a torturarte, vamos a golpearte, te vamos a desconocer y te vamos a perseguir. Ah, es que no es para tanto. Bueno, entonces cada quien tiene su propósito en la vida y para cada quien Dios tiene planes y para quien Dios tiene sueños. No persigamos los sueños de otros, no porque, no sé, no porque mi hijo Samuel sea ingeniero y tenga unas bendiciones, yo las vaya a tener por el hecho de ser su papá.
y él no va a tener las mismas bendiciones que yo, porque somos distintas personas, a pesar de que somos unos en Cristo y a final de cuentas somos hermanos, las bendiciones para cada uno son diferentes. Para cada uno de los que aquí estamos son cuestiones diferentes. No busquemos tener la bendición de otra persona, no busquemos ver que Esteban ya se va a ir a Canadá y tiene su viaje a Canadá hecho. Híjole Dios, ¿y por qué yo no? Bueno, porque tú no estudiaste turismo. Porque tú no estudiaste turismo, porque tú no te preparaste. ¿Cómo Samuel se va a ir no sé, a Disney y a hacer diseños de las nuevas películas? Y yo no. A ver, Edgar, ¿quieres las cosas que tiene Samuel? Bueno, entonces, golpéate. Entonces, haz lo que yo hice, levántate temprano, súfrele, estúdiale, desvélate, deja de comer, porque yo lo hice para llegar a ser lo que soy. Nadie vemos el sacrificio de la gente para obtener su bendición. Siempre estamos viendo qué tipo de bendición tiene cada persona, qué tipo de bendición tiene cada uno para quejarnos con Dios de que yo no tengo esa bendición. ¿Quieres saber cómo está tu vida? Voltea a ver al de al lado. Voltea a ver al que realmente está mal. Y entonces tú dices que estoy bendecido, ¿sí? A lo mejor muchos no estamos bendecidos en salud, pero estamos bendecidos con una familia que nos cuida. Muchos no estamos bendecidos económicamente, pero tenemos salud. Y así es como no tenemos que comparar ni siquiera las bendiciones, ni cómo buscar tenerlas. Dios todo nos lo da. Dice la palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas las cosas vendrán por añadidura. No una, no dos, o las cositas que deseas, no. Todas las cosas les vendrán por añadidura. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. El atesorar para pensar que voy a tener la bendición que tiene el vecino, el primo, el cuñado, el hermano, el yerno, el pariente, el amigo. Pues cada quien tenemos que saber para qué estamos bendecidos, para qué nos ha bendecido Dios, porque Él es el único que conoce sus planes y sus sueños para cada uno de nosotros. Familia, yo quiero invitarlos a que busquemos siempre la bendición de Dios y que no cuestionemos. A Dios no hay que cuestionarlo, hay que obedecerlo. Que no lo tuve, que ya lo perdí. Miren, no sé si han visto que hay un dibujo donde están cavando para llegar a un diamante y se cansa de buscar el diamante, y ahí está Jesús, ¿no? Entonces llega, y cuando salen y se da cuenta, pues estaba a 20 centímetros, o la historia del alpinista, ¿no? Que está subiendo el monte y se cae, y de repente queda colgado. Era de noche y había nieve, estaba nevando, y él estaba colgado, y él decía: Señor, yo no quiero morir, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. No, es que, y oía que le decía en su interior la palabra, decía: suéltate, suéltate, suéltate. Y él decía: no, si me suelto no sé cuánto voy a caer, no sé a qué altura voy a caer, voy a morir. La situación es que al siguiente día, cuando llega el grupo de rescate a verlo, él estaba colgado a 30 centímetros del piso. ¿Por qué? Porque no creyó cuando Dios le habló. Son parábolas, son palabras, historias que se han inventado, porque pues al único que le consta si se murió porque le pidió a Dios y estaba a 30 centímetros era él, ¿no? Pero son historias que nos vamos dando y nos tenemos que ir dando idea de que a veces estamos tan cerca de la bendición, de que a veces en la carencia, como nos lo platica Enrique, como nos lo ha platicado Gaby, Esteban, Gaby Guijarro, Sergio, a veces cuando estamos tan cerca de la bendición, tan cerca, nos rendimos y decimos: no, es que no voy a poder, y es que mañana se vence el pago, y es que mañana no voy a sanar, y mejor hago otras cosas y tomo esto. Y cuando nos damos cuenta, cuando dejamos que Dios trabaje, sí vemos obrar su bendición en la vida de nosotros. ¿Quién de ustedes no ha pasado por ese momento en que hasta a veces Dios nos estorba y le buscamos y buscamos hacer por nuestras fuerzas y hacemos por nuestras fuerzas, y Dios nos cierra puertas?
Dios nos cierra puertas. Ya cuando llegamos y decimos, Señor, me rindo, pero díganme quién de ustedes realmente, bueno, no voy a decir que no lo haya entre ustedes, ¿no? Pero yo en particular he dicho, tiro la toalla y vendo algo. O sea, porque normalmente cuando somos matrimonio y cuando dependen hijos de nosotros y tenemos gastos en casa, pues el problema muy al 70% viene a ser económico. Y termina uno vendiendo cosas y termina uno sacando cosas, intercambiándolas. Y ya llegué y ya vendí mi reloj. Y cuando lo vendo, de todos modos llega la bendición. Y ya no puedo recuperar de la primer bendición que me dieron. Porque así nos pasa. Nos llega la bendición. Primero nosotros, porque aparte nos agarramos de la palabra, ¿no? Las bendiciones son para los valientes y solo los valientes las arrebatan. Pues bueno, pues voy a arrebatarle y voy a vender mi reloj y vámonos, ya lo vendí. Ahí está mi bendición, ya la arrebaté y la vendí. Termino vendiendo el reloj a quien no conozco. Termino saliendo de la situación apretada porque apenas salgo y tablas. Y de repente llega la gran bendición de Dios y nos sorprende y nos quedamos pues sin el reloj. Sí, con la bendición, pero sin el reloj, pudiendo haber esperado un poquito más, ¿no? A veces Dios nos sorprende a última hora, a veces Dios nos sorprende en último momento, cuando ya estamos así agarrados del filo. Yo quiero invitarlos, familia, a que cada bendición, a que cada que tengamos un problema, descansemos en Dios. Los sueños, se vale soñar, se vale tener sueños, se vale aspirar a tener las cosas, pero se vale también, y es necesario para eso tener fe. Para que un sueño se cumpla, también es cuestión de fe, es cuestión de esperar, es cuestión de creer en las promesas de Dios, de no temer. Dicen que en la Biblia 365 veces se repite la palabra no temas. Y es no temer, porque a veces el pretender buscar las bendiciones es un temor. El pretender salir de broncas, de deudas, de enfermedades y hacerlo por nuestra propia fuerza, también es no creer. Y el no creer es lo que nos tiene es lo que nos tiene apartados de Dios. Zacarías no creyó y quedó enmudecido. A ver, si tienes broncas económicas o si tienes una enfermedad y te quedas callado y no puedes hablar porque te enmudecieron, ¿quién va a oír cuando tienes la necesidad de irle a pedir? Nadie. Lo peor del caso, como se los digo, como no hablas, la gente va a pensar que eres sorda, no que no hablas. Y tú te vas a acercar y la gente, para nada. ¿Cuántas veces les ha pasado que están con una persona que no puede hablar, que está ronca y está afónica, ¿sí o no? Y habla así bajito. Y cuando nos acercamos a hablar con él, ¿cómo hablamos? ¿No hablamos igual? Vamos a hablar así. Uy, pues el que está ronco soy yo. Sí, claro. Pero pretendemos hasta ponernos a su nivel, decir, oye, es que estoy súper afónico. Y llega el otro y, pues tómate una pastilla. Es que habla bien porque el que está ronco soy yo, no tú. ¿No nos pasa? Porque nos contagiamos de eso. Terminamos hablando como ellos. O los audífonos, ¿no? Traemos los audífonos a todo volumen y en vez de hablar al tono normal, hablamos fuerte porque como yo no me escucho, siento que la otra persona no me escucha. Y cállense que con los audífonos nuevos ni gritando nos escuchamos. Entonces, por eso es que es bueno que a veces nos quedemos callados. Dicen que también es cierto, un sordomudo no es capaz de hablar, pero no por el problema de las cuerdas. El problema de los sordomudos viene, primero que nada, del oído porque no se escucha. ¿Cómo vas a aprender si no puedes escuchar? ¿Cómo vas a aprender a hablar si no escuchas cómo repetir una palabra? Si hay sordomudos que vienen con un daño otorrinolaringológico ya grande, ya viene algo fuerte, que no le permite hablar ni escuchar. Sin embargo, terminamos en el sentido de que
pues es mudo o es sordo. Al mudo le gritamos. No sé si han conocido a alguna persona que es muda. Al mudo le gritamos porque pensamos que no nos oye. Vamos a ponernos al nivel, vamos a quedarnos callados, vamos a enmudecer. La gente nos va a hablar a señas y a señas no vamos a entender. El único que nos va a hablar y que nos va a hacer entenderlo por oído va a ser Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Esta es la historia de Zacarías. Zacarías, por no creer, se quedó mudo, porque bien pudo haber dicho, no, yo no creo, 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 yo no creo. No tuvo ni oportunidad de decirlo. Para todo el mundo fue sorprendente, el que Zacarías, siendo un anciano, y Elizabeth, siendo anciana, pudieran tener un hijo, ¿no? Entonces fueron dos cosas distintas, una virgen hecha madre y unos ancianos hechos padres. Entonces, pues cuando tengamos incredulidad, quedémonos callados. Únicamente hablemos con Dios, porque ese silencio le sirvió a Zacarías para hablar con Dios. Hablemos con Dios, guardemos silencio y pensemos que las bendiciones que nos da Dios es para cada uno de nosotros. Cada quien recibe su bendición. Yo recibo mi bendición, Diana recibe su bendición. Claro, como familia dice la palabra, que no hay justo desamparado ni su simiente mendigue pan. Cree en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Pero las bendiciones son para cada quien. Las bendiciones son para cada persona. No sé, cualquier cosa que pidamos, dice, pídelo en mi nombre y se te dará. O sea, hay tantas promesas y tantas bendiciones que nosotros no hemos tratado de buscar o que no lo creemos. Porque yo soy el primero en levantar la mano, que a veces veo las cosas y vienen las bendiciones y no creo que vayan a venir. Yo oigo, vienen y me dicen, oye Edgar, vas a recibir esto. Y el primero en levantar la mano para no creerlo soy yo. ¿Cómo? Como fue con Jeremías, ¿no? Ah, Señor, pero ¿cómo ha de ser si yo soy un niño? Y que le dijo, nunca digas que eres un niño, porque donde yo te envíe irás y todo lo que diga dirás. Mis palabras están en ti, por eso te escogí, por eso estoy aquí. Te he escogido para levantar los muros, te he escogido para derribar naciones. He aquí que pongo mi palabra para plantar y para derribar, para construir y para destruir. Nos subestimamos nosotros cuando Dios sabe lo que somos para Él y a veces nos subestimamos. Yo hablar, yo orar. Yo les quiero confesar una cosa y me sorprende. Estoy sorprendido de las últimas mañanas que hemos estado orando. No es para vanagloria, es para gloria de Dios. No sé si han escuchado a Mónica orar. A mí me sorprende escuchar a Mónica orar. Cuando agarra y se pone a hablar y pone a hablarse con Dios y dices, Mónica, ora muy padre. Qué bonito ora, qué bendición. Y a veces subestimamos, pues es que como nunca la veo orando, como nunca la veo hablando de Dios, y cuando le escuchamos orar, es sorprendente. ¿Cuántos de los que estamos en la oración nos hemos sorprendido al escuchar a Elena orar, a María Esther orar, a Mónica orar? De Enrique no se diga, de Diana, ¿no? Pero nos subestimamos a veces. A ver, Juan, ora. Y Juan dice, no, luego yo oro a la siguiente. Pero es que no conocemos la capacidad, o él mismo conoce su capacidad, pero no cree que pueda ser capaz de orar y de pedirle a Dios. ¿Por qué? No, Juan, y no hablo, lo hablo porque es el que estoy viendo. Mira, aquí es el que tengo aquí derechito, ¿sí? Pero puedo hablar de Esteban, pero puedo hablar de Gaby, pero puedo hablar de Lola, de Tona. Digo, nos subestimamos, ya les decimos, ¿por qué no oras? Bueno, si sentados en la mesa, a ver, hijo, te toca orar. No, yo ya oré ayer. Oye, que viene la novia, oye, Samuel, ora. Ay, no, me da pena. O voy, Jimena, ora y me da pena. Porque no es pena. Subestimamos nuestra capacidad de comunicarnos con Dios y de demostrar que somos capaces de hablarle a Dios, que sí tenemos una comunicación con Dios. ¿Saben qué me deja ver? A mí, por ejemplo, Mónica, la menciono porque es de las personas nuevas que escucho orando. Para mí es nuevo oírla orar, yo sé que para muchos, pero para mí es nuevo escucharla y verla orar.
a mí me sorprende y me doy cuenta cuánto a veces no sabemos y no comprendemos la capacidad que tiene la gente de comunicarse con Dios, la capacidad que tiene de interceder. La oración del intercesor es eficaz en todo momento y escuchar que oren por uno. Es tan bonito escuchar que alguien diga, yo oro por la vida de Juan, yo oro por la vida de Enrique, oro por la vida de Gaby, de Lupita, de mi suegra, de Sergio, de Diana, de César, de Tonali, de Dolores, de Marco, de Yasmín, de Elena, de Carol, que ¿sabes qué? Estoy orando por ti y que te escuchar. O sea, porque tú me puedes decir, tú, hablo de tú a todos ustedes, tú me puedes decir, Edgar, oro por ti todos los días. Todos los días estoy orando por ti. Y yo digo, sí, sí. Pero cuando te oigo orar y oigo mi nombre pronunciar y oigo que alguien dice que el ministerio o que lo que estamos haciendo sea prosperado y se levante, se me va la incredulidad y quedo mudo. Quedo mudo al darme cuenta que lo que yo pienso que soy, no lo soy. Que a veces hablando con gente, con sobrinos, con parientes, que yo me he sincerado y yo les he dicho, ¿saben qué? No, pues es que yo no. A veces me siento incapaz, a veces me siento menos, a veces me siento poco, ¿no? Y creo que no doy el ancho y que alguien me diga, Edgar, no, yo te tengo en un concepto distinto. Sí tienes tus defectos, sí tienes esto, pero que me digan, no, Edgar, yo, perdón de la expresión, ¿no? Para mí eres un fregón porque haces esto, haces esto, haces esto, haces esto. Yo sé que para muchos no lo soy, o a lo mejor lo soy para todos, pero yo tengo mis dudas, ¿no? Yo mismo tengo mis dudas, pero esas dudas son las mismas que me dejan callado, que no me permiten hablar, que no me permiten demostrar a veces lo que soy. Que sí me oyen hablando en familia, que sí soy muy sociable, que sí conozco mucha gente, que sí soy capaz de platicar, sí, pero hay cosas que yo me siento incapaz, que yo mismo me subestimo porque alguna vez alguien me dijo, no, tú no puedes, tú no vas a poder, tú ya eres mayor, tú ya no estás en edad, o esto no es para ti, aunque yo tenga esa promesa que me digan esto no es para ti, me vuelve incrédulo en mi capacidad que tenga de intelectual, creativa, emocional. Y cuando alguien ora por ti y te dicen, digo, vuelvo a lo mismo, no es vanagloria ni para ensoberbecerme, pero cuando alguien me dice, Edgar, me sorprende lo que haces, me gusta mucho lo que haces, lo que haga, lo que haga, me gusta mucho lo que haces, me sorprende lo que haces, porque lo haces bien. Es el momento en que yo me levanto y digo, sí, porque luego decimos, pues es que no es para ti, es para Dios. No me gusta lo que, pues no es para ti, es para Dios. Pero miren qué bonito es para una persona que le digan, tú puedes. Que no le digan, sí, Edgar, pero es para Dios, ¿eh? Qué bonito es recibir un gracias. Qué bonito es recibir una palabra de aliento cuando uno es incrédulo en las cosas que uno piensa que puede hacer y que no hace por incredulidad. El no pararse, pues no sé, el no pararse a la orilla del barranco, por así decirlo, otra parábola, por otra hipótesis, el no pararme en la orilla del barranco para poderme asomar y decir, me da miedo y decir, pero ¿por qué te da miedo? Pues, si tú no te avientas, no te caes, ¿sí? Pero es donde desconfías de ti. Por eso es que, familia, yo sí los quiero invitar a que cuando tengan alguna traba mental, algún problema que ustedes piensen que no pueden, pregunten, hablen con Dios y pregúntenle a Dios qué tan capaces son de hacer las cosas. Y den vuelta atrás y revisen su currículum espiritual y su currículum vitae en cuestión de vida, de cuántas veces cosas no hemos salido. O que alguien les diga, lo hiciste bien, no manches, perdone, no manches, qué bárbaro, me sorprende. Eso nos levanta el ánimo, pero también nos deja mudos.
Familia, pues yo no tengo más que platicar, que decirles. El tema fue de Zacarías y el tema lo hice mío porque a veces la incredulidad nos hace incapaces de demostrar los dones y talentos que tenemos, ni de lo que somos capaces. Zacarías fue capaz de engendrar a Juan el Bautista, al que le abrió el camino a Jesús, al que le preparó el camino, al que bautizó a Jesús. ¿Y a qué grado también lo que les platico de la subestimación de cada uno? Que cuando Jesús le dijo que lo bautizara, Juan le dijo, no, yo no soy digno de bautizar al Hijo de Dios. Se sentía menos. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu tarea, tú eres Juan el Bautista, tú me tienes que bautizar. Tú me tienes que bautizar para que yo bautice. Entonces, pues si Juan pudo, aunque Jesús lo podía hacer, Jesús sabía que la tarea de Juan era esa. Y ese Juan, hijo de Zacarías, fue producto de una promesa a un anciano, a un hombre que era dedicado a la iglesia, porque la palabra en Lucas decía que Zacarías era un hombre dedicado a la iglesia. Servían, toda su vida era servir, era sacerdote, era profeta, era todo Zacarías. Todo. Pero era incrédulo, no se creía capaz de tener un hijo. Y tenía para profetizar y para poder representar como sacerdote a la iglesia de Jesús. Entonces, familia, dice la palabra, levántate y resplandece, porque hoy ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha caído sobre ti. Yo los bendigo. Yo le pido a Dios en esta oración, Padre Santo, te pido que tú nos ayudes, Señor, a cada uno de dar testimonio de cosas buenas, amado Padre. Que nos quites ese pensamiento a veces de pequeñez en nuestras vidas. Que nos quites ese pensamiento de subestimación hacia nosotros, porque nosotros nos subestimamos, amado Padre. Te pido por toda la gente que está aquí, Señor, que está aquí en este grupo, por todos los que me escuchan, Señor. Te pido haber sido claro, amado Padre. Te pido haber sido claro y no haber confundido a nadie, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que nunca, nunca, nunca nos falte tu mano sagrada, que nunca nos falte tu amor y tu sabiduría para nosotros, Señor. Que si bien es cierto, tú confías y sabes quiénes somos, Señor, también hay gente que no lo hace. Y también hay gente que nos dice con palabras decibles, Señor, que no somos capaces, pero también hay gente que nos dice que sí. Y que eso, Señor, tenemos que grabarlo en nuestra cabeza y guardarlo en nuestro corazón, colgárnoslos en el pecho, Señor, para que nosotros día a día que volteemos nos recordemos que sí somos capaces, que sí tenemos la capacidad de hacer las cosas que tú nos has dado a hacer, no más allá de lo que sabemos o de lo que hemos aprendido, pero sí de lo que nos has dado con experiencia, amado Padre. Te pido mucho por todos los que aquí están. Te pido que los bendigas, que tú guardes su corazón, que tú guardes su vida, que no les des pensamiento de pequeñez, que como dice tu palabra, que el pobre diga rico soy, que el mudo diga puedo hablar, amado Padre, que el débil diga fuerte soy. Yo te pido por cada uno de estos, Señor, de estos hermanos, de estos hijos tuyos, amado Padre. Yo te pido que los bendigas y que los guardes, que guardes mi vida, que guardes la vida de cada uno, Señor. Que ese pensamiento de pequeñez quede fuera de nuestra vida. Que así como nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza, Señor, que ese grano de pequeñez no venga a crecer, ni venga a ser cizaña en nuestras vidas, amado Padre. Que esa pequeñez la podamos quitar de nuestros ojos y que ese velo que nos cubre también, Señor, de incredulidad para saber de lo que somos capaces y de que para qué somos diseñados, amado Señor, se ha quitado. Yo los bendigo, yo los cubro con tu sangre preciosa y te pido, Señor, que el día de mañana sea nuevo, amado Padre. Te pido perdón si en algo fallé, te pido perdón si algo dije que te molestara o que te ofendiera, amado Padre. Te pido perdón, amado Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén